Hola chiquillas y chiquillos, bienvenidos a este nuevo eje temático de geometría y quiero dejar claro que ya sabemos por supuesto que geometría puede ser el eje quizás más terrible de la prueba, que geometría a muchos de ustedes les debe costar porque no es fácil aprender geometría, no les voy a mentir, pero por esa razón vamos a presentarles muchos videos de muchos conceptos básicos, ¿vale? Vamos a tomarnos el tiempo necesario para ir profundizando en algunas cosas. Y por esa razón vamos a partir este subeje temático de figuras geométricas con lo elemental, ¿vale? Es decir, con conceptos básicos de geometría, con qué son los ángulos, cómo se clasifican los ángulos. Vamos a continuar después con los triángulos y cosas muy elementales que uno aprende en la enseñanza básica y que son cosas importantes para poder después resolver problemas con objetos matemáticos de años superiores como séptimo, octavo básico, primero, segundo medio, ¿vale? Vamos a partir entonces en este video con los conceptos básicos de geometría, los conceptos más elementales, ¿ok? No creo que les salga alguna pregunta que les digan qué es una recta, una pregunta de definición, es muy difícil que les salga eso, ¿vale? Pero sí son conceptos que tenemos que tener en cuenta. Y el primer concepto importante que ya hemos utilizado mucho este concepto en álgebra es el concepto de punto. Por ejemplo, cuando vimos funciones, cuando vimos sistemas de ecuaciones, hablamos de puntos en el plano cartesiano, etc. El punto es simplemente un elemento adimensional, es decir, no tiene dimensión, ¿vale? Y que sirve para identificar una determinada posición en el plano, por ejemplo, o en el espacio, ¿ok? Los puntos, como les digo, no tienen dimensión, no tienen largo, no tienen ancho. Y en el espacio, si los utilizamos puntos en el espacio, los puntos tampoco tienen volumen, ¿ok? No tienen dimensión. Y para indicar los puntos vamos a utilizar letras mayúsculas, ¿ok? Esto es, la verdad, es una, no es que sea una convención, pero es lo que en general se utiliza. Se utilizan letras mayúsculas para identificar puntos. Y aquí quiero ser muy enfático en esto, tengan mucho cuidado con la notación, con la escritura, cuando resuelvan algún problema, porque las letras minúsculas se utilizan para otra cosa, ¿vale? En general, pero siempre en problemas PSU, PAES o PDT, los puntos salen son representados con letras mayúsculas, ¿ok? Ahora, el siguiente concepto que es un poquito más intuitivo, y ya lo hemos mencionado también cuando estudiamos sistemas de ecuaciones, es el concepto de recta. Las rectas son una serie de infinitos puntos que están en la misma dirección, ¿vale? O sea, no va a tener curvas, no va a tener ciertos ángulos o quiebres, ¿vale? Va a ser una serie infinita de puntos, una serie continua de puntos que están en la misma dirección. Y como van a ser infinitos puntos, podemos trazar entonces aquí una línea continua, ¿no es cierto? Y como va a ser infinita por ambos extremos, colocamos una flechita por el lado izquierdo y una flechita por el lado derecho. Ahora, esta recta tiene esta dirección, pero podría ser una recta inclinada, una recta vertical, etc., ¿vale? Ahora, importante entender que estas flechas que están acá, ¿ok? Las flechitas de ambos extremos, nos indica entonces que las rectas son infinitas por ambos extremos. Ahora, si esta recta, por ejemplo, pasara por el punto A y por el punto B, esta recta la podemos identificar como la recta AB. Y colocamos ahí un segmento arriba y las flechitas en ambos extremos para decir que estamos hablando de una recta. Y las letras que aparecen acá son estos puntos A y B, ¿no es cierto?, por donde pasa la recta. Acá mucho cuidado porque aquí aparece AB y uno lo puede asociar a la multiplicación entre dos letras, pero esto no es la notación de una expresión algebraica, esto es la notación de una línea recta. Ahora esta recta también se podría representar así, BA, la recta que pasa por el punto B y que también pasa por el punto A, ¿ok? Ahora, siempre es importante además mencionar que por dos puntos siempre pasa una sola recta. Es imposible que yo pueda dibujar otra recta que pase por el punto A y que pase por el punto B y que sea distinta a esta recta que tengo aquí, ¿vale? Ahora, otro comentario, que esto se va a utilizar mucho cuando veamos ángulos entre paralelas o sobre todo cuando vemos el teorema de Tales, que ahí se ocupa bastante. Las rectas las podemos representar con letras L, con la letra L mayúscula o también en algunos libros aparece la letra L minúscula. Pero es más frecuente en la PAES utilizar la letra L mayúscula. Y cuando tenemos varias rectas, por ejemplo en una figura y queremos hacer distinción entre estas rectas, se coloca L1, L2, L3, ¿vale? Es también otra forma de hacer referencia a las rectas sin utilizar esta notación de las rectas que pasan por dos puntos, ¿vale? Pero siempre es importante entonces tenerla en consideración. Tercer concepto importante es el concepto de rayo. Y vamos a hablar de los rayos cuando veamos ángulos.
Los rayos, chiquillas y chiquillos, son rectas pero que están delimitadas por un extremo, ¿ok? Es decir, imagínate que tengo una recta acá, infinita por ambos puntos, pero yo acá no quiero que sea infinita por un punto, sino que quiero que comience justo ahí. Entonces voy a borrar todos esos puntos que están para allá. Acá voy a tener el inicio de esta línea, que va a comenzar ahí, pero va a ser infinito por el otro extremo. Si comienza en este puntito, que le vamos a colocar, por ejemplo, punto O, y pasa por un punto A, por ejemplo, este rayo lo podemos representar como el rayo OA. Y fíjate que aquí no coloco flechas en ambos extremos, sino que coloco flechas en el sentido de hacia dónde esta línea va a ser infinita, ¿ok? Infinita. Y esto es lo que utilizamos cuando medimos ángulos, cuando se forman ángulos. Los ángulos los pueden formar dos rayos o dos rectas, etc. Esa es la diferencia con la recta. El rayo tiene un inicio, ¿vale? Tiene un inicio, no es infinita por un extremo, en cambio la recta es infinita por ambos extremos, ¿ok? Ahora, siguiente concepto importante es el concepto de rectas perpendiculares. Yo creo que muchos y muchas deben reconocer qué significa que sean perpendiculares. Y resulta que cuando tenemos dos líneas rectas que se intersectan, que se cortan en algún punto, por ejemplo, tengo esta línea que está acá, esta que está aquí, y acá tengo esta otra. Y acá, para hacer distinción, voy a colocar recta L1 y recta L2. Cuando se intersectan dos rectas, se van a formar ciertos ángulos, ¿vale? Acá tengo, por ejemplo, un ángulo alfa y acá tengo otro ángulo beta. Los ángulos los vamos a mencionar más adelante. Podemos utilizar letras del alfabeto griego para indicarlos, ¿vale? Pero eso lo vamos a comentar más adelante. Pero cuando se me intersectan dos rectas, se forman ciertos ángulos. Este ángulo que está acá abajo es el mismo que beta y este ángulo que está acá es el mismo que alfa. Son ángulos opuestos por el vértice, eso ya lo vamos a comentar más adelante. Pero las rectas que son perpendiculares son rectas que al intersectarse forman ángulos de 90 grados o ángulos rectos. Entonces estas dos rectas no son perpendiculares porque el ángulo recto tendría que ser de esta manera. Tengo una recta, por ejemplo, acá, vamos a colocar L1, y otra recta L2, que la corta, ¿no es cierto? Aquí se intersecta en ese punto, y aquí tengo entonces un ángulo de 90 grados, ¿vale? Ahí tengo el ángulo de 90 grados, podríamos marcarlo así sin ningún problema, ¿ok? Sin ningún problema, pero lo que es más usual, en vez de indicar el 90, se indica entonces con la siguiente marquita. Vamos a borrar aquí el 90 y se coloca esto. Esa marquita. Esa marquita, entonces, cuando ustedes vean esa marquita en alguna figura, va a significar que entre esta línea y esta tengo entonces un ángulo recto. Y por supuesto, este ángulo que está acá también es recto, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos indicar que dos líneas rectas son perpendiculares? Indicando que la recta L1, en este caso, es perpendicular a la recta L2. Este símbolo, entonces, me indica que hay una relación de perpendicularidad entre estas dos líneas rectas, ¿vale? Estas rectas, por supuesto, que no son perpendiculares. ¿Ok? No son perpendiculares, estas dos rectas sí. ¿Ok? Ahora, si hablamos de rectas que son perpendiculares, que son las que se cortan en 90 grados, estas son un caso especial de rectas que son secantes. Estas rectas, por ejemplo, que tengo acá no son perpendiculares, pero sí, por ejemplo, son secantes porque se intersectan en un punto, ¿vale? Estas rectas también son secantes porque se intersectan en un puntito y además, si se intersectan en 90 grados, son perpendiculares. Pero hay otro concepto que es también muy conocido, muy popular, que es el concepto de rectas paralelas. Y acá, mucha atención, porque quizás nos podremos confundir con lo que voy a decir. Resulta que las rectas que son paralelas, probablemente cuando te dicen líneas paralelas o rectas paralelas, se nos viene a la mente la idea de que son rectas que no se van a tocar nunca, no se van a intersectar nunca. Y se da el ejemplo de, por ejemplo, las líneas del tren, las líneas del metro, que por supuesto son paralelas para que el tren no se descarrile, o las líneas de las cerámicas. Si tenemos puras cerámicas del mismo tamaño, entonces las líneas que se van formando en la misma dirección van siendo paralelas, ¿no es cierto? Y podemos encontrar una serie de ejemplos de líneas que son paralelas. Se nos viene la idea de eso, líneas que no se intersectan en ningún punto. Bueno, estamos bien.
Pero resulta que las rectas que son paralelas pueden ser de dos tipos. Ese tipo que acabamos de mencionar es el primer caso. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a tener dos rectas, por ejemplo, esta y esta. L1 y L2. Si uno le muestra esa imagen a los niños, por ejemplo, cuando son más pequeñitos, cuando empiezan a estudiar rectas paralelas, uno les pregunta, ¿estas líneas se tocan en algún punto, se intersectan? Y dicen claramente no se intersectan porque esta está acá, esta está acá abajo. Y tienen razón. O sea, ¿cómo se están? Estas de acá sí se tocan en ese punto. Pero estas no se tocan. Vale, perfecto. Pero lo que hay que pensar es, si yo prolongo las líneas, si yo prolongo estas líneas que están acá, hacia allá y hacia allá, ¿se intersectan o no se intersectan? ¿Ok? Hay que pensar en eso. Porque resulta que si vamos a un curso de niños más pequeñitos y les preguntamos si esas dos rectas que dibujé acá, ven, sale. Perdón, chiquillos, que es mi gata que quiere salir. Si les preguntamos a dos niños o a niños pequeños, ¿estas rectas son paralelas? Nos van a decir probablemente, sí son paralelas, profe, porque no se tocan, porque esta está acá y esta está acá. Vale, pero recordemos que las rectas tienen que ser, son infinitas, por supuesto, y la pregunta es, ¿qué pasa si yo prolongo estas líneas rectas? Si yo sigo estirando esta línea hacia acá y esta línea hacia acá. Resulta que ahí sí se intersectan. Entonces, estas dos rectas que están acá no son paralelas, ¿vale? Si bien es cierto, la porción de recta que estaba mostrando no se intersectan, al prolongarse sí lo hacen, ¿ok? Por eso es importante indicar que las rectas que son paralelas, en el caso de que no se intersecten, como las que tengo acá en la figura, tienen que tener la misma dirección, ¿vale? Y estas entonces van a ser líneas que no se van a intersectar. Pero además hay rectas que son paralelas, que tienen la misma dirección, pero que una está encima de la otra. Y eso es un poco más confuso. Por ejemplo, dibujo una línea recta por acá, L1, y sobre esta misma línea voy a dibujar la otra. No se va a ver porque está encima. Y acá tengo entonces la recta L2. Y resulta que acá estas dos líneas rectas también son paralelas. Pero usted me va a decir, ¿pero cómo, profe, está loco? Sí, se están tocando, la recta una está encima de la otra. Sí, pero así es. Esa es la definición formal de rectas que son paralelas, ¿vale? Nosotros estamos más acostumbrados a esta, ¿vale? Se nos viene a la mente inmediatamente el hecho de que, rectas paralelas, rectas que no se tocan. Pero estas rectas, donde una está encima de la otra, también son paralelas, ¿ok? Entonces, estas son rectas paralelas sin punto de intersección, es decir, no se tocan, sin punto de intersección. Y estas dos rectas que tengo acá también son paralelas, pero tienen un apellido especial. Rectas paralelas que son coincidentes, ¿vale? Son rectas paralelas coincidentes, ¿ok? Ahora, usualmente cuando hablemos de rectas paralelas o cuando resolvamos problemas de geometría, donde tengamos figuras, cuando hablamos del teorema de Tales, por ejemplo, y se nos indica que hay ciertas rectas o segmentos que son paralelos, principalmente estamos haciendo alusión a esto, ¿vale? A segmentos o a líneas rectas que no tienen punto de intersección, ¿ok? ¿Y cómo indicamos la relación de paralelismo? Indicamos que la recta L1, colocamos dos rayitas y colocamos después la recta L2. Esas dos rayitas entonces me va a indicar que en este caso las dos rectas L1 y L2 van a ser entonces líneas que son paralelas, ¿ok? Líneas paralelas. Y yo quiero insistir con esto. Este caso como que es muy raro que aparezca en la prueba. De hecho, casi nunca se ha hecho esta distinción. Pero si uno va a un libro de geometría formal, va a encontrar esta definición de rectas que son paralelas. Son líneas que no se cortan y que tienen la misma dirección, o son líneas que tienen la misma dirección y una está encima de la otra, ¿vale? Dicho eso, pasamos entonces, vamos a salir de las rectas y vamos a pasar al concepto de segmento. Concepto número 6, segmento. Los segmentos son conjuntos de infinitos puntos que están en la misma dirección, pero con un inicio y con un final. Recuerda que la recta era infinita en ambos extremos. El rayo tiene un punto de inicio y no termina, pero el segmento siempre va a tener un punto de inicio y un punto final. Por ejemplo, si tomo acá el punto A, tomo aquí el punto B, y uno el punto A y el punto B de tal manera que la distancia sea mínima, porque yo podría hacerlo así, por ejemplo, pero no quiero eso. Si uno el punto A y el punto B de tal manera que
se tenga una distancia mínima, entonces entre estos dos puntitos, vamos a tomar entonces una línea que es finita, que tiene inicio y tiene fin, ¿vale? Aquí parte no sigue hacia allá y esta tampoco sigue hacia allá, ¿ok? Y este segmento lo representamos como segmento AB. Parte en el punto A, termina en el punto B y colocamos una línea horizontal arriba sin ningún tipo de flecha, ¿vale? Porque no es infinita por ningún extremo. O también, por supuesto, se podría utilizar BA. También ahí no hay ningún problema con eso, ¿vale? Ahora, resulta que esto, como este segmento, como es un trozo de línea que es finito, yo lo puedo medir. Yo puedo ir a tomar mi wincha, puedo tomarlo, pongo el 0 aquí y mido. Ok, va a tener una determinada longitud, ¿vale? Los segmentos van a tener longitud, ¿ok? Es absurdo medir una recta, porque la recta es infinita. Entonces, ¿cómo mido algo que es infinito? Es absurdo medir un rayo, si el rayo también es infinito por un extremo. Pero los segmentos los podemos medir, ¿ok? Y la medida del segmento AB se representa de la siguiente manera. M, paréntesis, segmento AB, o simplemente AB sin la rayita arriba. Acá quiero ser muy enfático con esta notación. Esto que está acá representa entonces la medida del segmento AB. Y si estamos hablando de medida en este caso, estamos hablando de su longitud. Te podrás preguntar, y acá por favor quiero que piensen lo siguiente, ¿cuál será la diferencia entre eso y eso? ¿Cuál será la diferencia? Resulta que cuando tenemos AB con la rayita arriba, estamos hablando del elemento geométrico que es el segmento, ¿vale? Es el segmento. Pero cuando hablo de AB sin la rayita arriba, estamos hablando del número que corresponde a la medida del segmento, ¿vale? Por ejemplo, si yo tomo la wincha, a ver, voy a calcular esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aproximadamente, este segmento podría tener una medida aproximadamente de 6 centímetros. Entonces voy a colocar AB es igual a 6 centímetros, porque AB sin la rayita arriba me está indicando eso, su medida. Es muy poco frecuente esta, acá quiero ser muy enfático en esto, en la PAES, en la PSU, en la PDT, sale más esta notación, sin la rayita arriba. Esta en algunos libros sale, ¿vale? Pero fíjate la diferencia. La medida del segmento AB, y aquí ocupo la línea horizontal, pero si no quiero ocupar la línea horizontal, hacemos alusión a esa medida, ¿vale? Sería un error, y acá me hago responsable de lo que voy a decir, sería un error decir esto. AB segmento es igual a 6 centímetros. ¿Por qué razón? Porque esto que está acá es un elemento geométrico, es un objeto geométrico, es un conjunto de puntos infinitos entre un punto y otro, ¿vale? Acá hay que entender algo. Acá quiero aclarar lo siguiente, mira, tengo infinitos puntos entre A y B, pero tiene inicio y tiene fin. Acá quizás se podrían haber confundido porque no son infinitos por ambos extremos, o sea, no lo puedo seguir prolongando porque tiene inicio y tiene fin, pero aquí entre A y B hay infinitos puntos. Esto es una colección de infinitos puntos en una misma dirección entre A y B. Esto que está acá es un número. Entonces, ¿cómo decimos que infinitos puntos es igual a un número? Como que uno empieza a confundir porque estamos mezclando peras con manzanas, ¿vale? Por eso lo correcto es decirlo de arriba. La medida de este segmento AB es igual a 4 centímetros. Perdón, a 6 centímetros. Disculpen. A 6 centímetros. Ahora, esto, aunque sí voy a hacer el comentario, en algunas preguntas, posiblemente en algunos ensayos, puede haber aparecido de esta manera, ¿ya? Pero no vamos a entrar en discusión si estamos resolviendo algún modelo PAES o algún ensayo. Si nos llegara a aparecer de esa manera, no nos vamos a complicar la existencia, ¿vale? Pero lo usual es, insisto, esta notación para indicar la medida entonces de ese segmento. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si tuviéramos un triángulo, un polígono de 3 lados, de vértices A, B y C, los lados de ese polígono son segmentos. El segmento AB, que sería este de acá, el segmento BC, que sería el lado de acá abajo, y el segmento CA, que sería el de allá, ¿vale? Pero supongamos que nos dicen que esto mide 6 centímetros, esto mide 7 centímetros, este lado, y este mide 7,5 centímetros. Lo que nos tendrían que decir, o lo que tendríamos que anotar, es que el segmento AB
mide 7 centímetros y fíjate, no estoy colocando la rayita acá, estoy hablando de su medida. El segmento BC mide 7,5 centímetros y el segmento CA mide 6 centímetros. ¿Vale? Eso sería como lo más correcto. ¿Ok? Lo más correcto. Entonces, visto el concepto de segmento, nos queda el último, que es bastante importante y que hace muchos años fue un concepto que se preguntó bastante en la prueba, en la PSU antigua. Como que ahora fue discriminado y ya no está siendo considerado. Se habla de este concepto en enseñanza básica, en sexto básico, quinto básico, en sexto también por ahí, en octavo también se menciona este concepto, que es la congruencia. La congruencia. Cuando hablamos de congruencias de objetos geométricos hay que tener mucho cuidado porque depende de lo que estamos hablando. Te voy a poner un ejemplo. Voy a tomar acá un segmento AB que va a tener una medida de 7 centímetros y acá voy a tomar otro segmento que no necesariamente va a tener la misma dirección, podría ser así. Segmento que parte en C, termina en D y esto también mide 7 centímetros. ¿Vale? Tenemos entonces dos segmentos. Ok, segmentos. Te hago la pregunta, ¿son iguales o no son iguales? ¿Son iguales estos segmentos o no son iguales? Alguien podría decir, sí, profe, son iguales, tienen el mismo porte, ambos miden lo mismo, miden 7 centímetros. Entonces sí, son iguales. Pero resulta que acá el concepto de igualdad en geometría es un poco más complejo que al que estamos acostumbrados en aritmética, en números o en álgebra. Porque resulta que un segmento es un conjunto infinito de puntos que tiene extremos fijos. En este segmento hay un puntito que está por ahí. ¿Vale? Si fueran iguales estos dos segmentos, este puntito que está acá también tendría que estar acá. Porque para que sean iguales tienen que tener los mismos puntos. Entonces no son iguales. Estos dos segmentos están en partes distintas del plano. Este está acá y este está acá. El punto A está en este segmento, pero el punto A no está en este segmento que está acá. Entonces no pueden ser iguales. No pueden ser iguales. Entonces vamos a partir escribiendo lo siguiente. El segmento AB, segmento del objeto geométrico AB, no es igual al segmento CD. ¿Vale? No son iguales. La igualdad ahí en geometría es súper específica. Para que sean iguales estos dos segmentos, yo tendría que haber dibujado el segmento CD encima del otro. Encima, que tengan los mismos puntos, el mismo inicio, el mismo fin. Y ahí sí son iguales. ¿Vale? Ahí sí son iguales. Estos no son iguales. Ya, pero entonces, ¿qué tenemos que decir? Si miden lo mismo, si queremos indicar que miden lo mismo, podemos escribir lo siguiente. AB es igual a CD. Y aquí sí el igual sí me funciona. Sí lo podemos utilizar. Pero, profe, ¿por qué arriba no? Porque acá son objetos geométricos. Pero acá, fíjate, no estoy colocando la rayita. Estoy colocando su medida. Cuando coloco AB sin la rayita, ¿a qué estoy haciendo alusión? A esto. A 7 centímetros. Cuando coloco CD sin la rayita, ¿a qué estoy haciendo alusión? A esto. Y está más que claro que 7 centímetros es igual a 7 centímetros. Y ahí esa igualdad nadie la puede discutir, ¿no es cierto? Esa nadie la puede discutir. Acá entonces sí podemos utilizar el igual. ¿Vale? Sí podemos utilizar el igual porque no estamos hablando del objeto geométrico, estamos hablando de la medida de estos segmentos y como son medidas numéricas, el igual me funciona. Ya, pero profe, ¿cómo podríamos entonces indicar que miden lo mismo usando el segmento, usando la notación de los segmentos? Muy simple. Colocamos AB, segmento CD, y si quiero indicar que estos segmentos tienen la misma medida, vamos a colocar un igual. Ah, no, pero eso no se puede. Pero a ese igual le vamos a colocar una colita de chancho arriba. Se le conoce popularmente así, la colita de chancho. Y este símbolo corresponde al símbolo de la congruencia. En este caso, si hablamos de segmentos, estamos hablando de segmentos que miden exactamente lo mismo. Si tú ves esto en la prueba, si ves este símbolo, simple, este segmento mide lo mismo que este. Nada más, eso es todo. Tienen la misma medida, ¿vale? Remontémonos a quinto básico, sexto básico, cuando nos presentaron el famoso triángulo equilátero. Y nos dijeron, el triángulo equilátero era el triángulo que tiene los tres lados de igual medida, como por ejemplo
3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros. Fíjate bien lo que acabo de decir. 3 lados de igual medida. ¿Eso está bien? Perfecto. Está bien. Tienen la misma medida, 3, 3, 3. Por ejemplo. Pero en algunas partes de repente nos dicen, el triángulo equilátero es el triángulo que tiene los 3 lados y los 3 lados son iguales. O sea, ¿cómo van a ser iguales los 3 lados? Si este lado está aquí, este lado está acá. En este lado está el punto A, pero el punto A no está en el lado BC. ¿Vale? Entonces, el punto C, por ejemplo, no está en este lado que está acá, entonces los lados no pueden ser iguales. Entonces, nosotros no podríamos escribir esto. El lado AB es igual al lado BC, es igual al lado CA. Eso no está bien. No está bien. Porque son objetos geométricos que están en distintas partes del plano. ¿Okay? Si quisiéramos indicar que miden lo mismo, tenemos que recurrir al concepto de congruencia. El lado AB es congruente con el lado BC y es congruente con el lado CA. Eso sí está bien. Si les aparece eso, ¿qué significa entonces? Que los 3 lados miden exactamente lo mismo. Profe, ¿qué pasa si no queremos ocupar la congruencia, queremos ocupar el igual? Decimos entonces, la medida del lado AB, la medida, el número, lo que mide, es igual a la medida del lado BC y es igual a la medida del lado CA. Ahí sí está bien. Ahí sí podemos ocupar el igual. Entonces, ¿se imaginan que nosotros vamos a un quinto básico y le decimos a los niños chicos el triángulo equilátero, o sea, que el triángulo que tiene los 3 lados congruentes? Les explota la cabeza porque el concepto de congruencia para un niño más pequeño puede ser muy difícil. Pero por eso se recurre a decir que son iguales. Pero cuando vamos profundizando en geometría, entonces tendremos que utilizar los conceptos que correspondan. ¿Vale? Ahora, la congruencia no se aplica solamente a segmentos, también podemos aplicarlos a ángulos. Porque sabemos que en el triángulo equilátero los 3 ángulos miden 60 grados. Vamos a mencionarlo después más adelante. 60 grados, 60 grados, 60 grados. Entonces, si alguien me dice el triángulo equilátero tiene los 3 ángulos iguales, eso es falso. Porque este ángulo está acá, tiene vértice B, este ángulo está acá, tiene vértice C, este ángulo está acá, tiene vértice A. Entonces no son iguales los ángulos. Pero miden lo mismo. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí que sí. Y lo que podríamos escribir, por ejemplo, es que el ángulo BAC, que sería ese de arriba, BAC, si quiero decir que mide lo mismo que este de acá, colocamos congruente con el ángulo ACB. Y ahí entonces estamos diciendo que los ángulos miden exactamente lo mismo. Pero, como la notación de los ángulos es un poquito más complicada, porque además tiene este simbolito que me indica que estamos hablando del ángulo, es más frecuente en este caso también encontrarse con estas expresiones. Por ejemplo, el ángulo BAC es igual al ángulo ACB. Si bien es cierto que no es lo más correcto, porque lo más correcto es esto de acá arriba, ¿vale? Usar la congruencia. En algunos modelos también puede aparecer de esa manera. Y, insisto, no nos vamos a hacer problemas si vemos eso. Vamos a entender inmediatamente que son ángulos que tienen la misma medida. ¿Ok? Entonces, quería hablar de la congruencia porque, insisto, hace muchos años la congruencia se evaluaba en la prueba salada de la congruencia de triángulos, criterios de congruencia. Ahora ya no. Pero sí es importante entenderlo, el concepto de congruencia. Cuando veamos transformaciones isométricas, vamos a hablar de la congruencia, de figuras congruentes. Es importante ahí que lo tengamos en consideración, ¿vale? Con estos conceptos básicos quiero terminar. En el siguiente video partimos definiendo qué es un ángulo, cómo se mide, qué letras se utilizan y cómo se clasifican los ángulos para ir siguiendo avanzando entonces en ángulos entre paralelas y otras cositas de enseñanza básica, ¿vale? Así que los espero en el siguiente video, chiquillas y chiquillos, que estén súper bien. Gracias por la paciencia. Chau, chau.